Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Desde Bolivia les extiendo un cordial saludo. Su servidor, Wilson Quiroga, actualmente dirige el Centro de Estudios de la Naturaleza, un ambiente en el cual contamos con un museo creacionista, donde también tenemos información sobre la historia natural desde diferentes perspectivas. Además que nuestras salas están equipadas con muchos fósiles en los cuales podemos aprovechar para poder explicar el proceso de la fosilización, los mecanismos que la Tierra usó para conservar a las diferentes especies que encontramos dentro del registro fósil, una sala de diseño inteligente, también encontramos, yo me encuentro en la actualidad en el laboratorio, acá está lleno de mapas, lleno de muestras, de rocas y algunos instrumentos en nuestro laboratorio de geología y paleontología, además de que contamos también con un repositorio en el cual podemos almacenar nuestras muestras de búsqueda en estas dos ramas principalmente, geología y paleontología, y estamos entrando de a poco en el campo de la biología y bioquímica. Bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes, apreciados jóvenes y señoritas, un tema que es importante dentro del campo de la investigación y también en el conflicto creación-evolución. Vamos a hablar acerca de los dinosaurios, no específicamente sobre los tipos, de dónde vinieron, cómo aparecieron, que vamos a mencionar un poquito de ello, pero más vamos a hablar sobre las ignitas que ellos nos han dejado, ¿verdad? Las huellas de los dinosaurios y cómo estas nos advierten y nos dan algunos indicios acerca de la actividad que estos animales nos dejaron en la antigüedad, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla para comenzar con nuestra presentación. Permítanme, por favor. Y vamos a hablar acerca de los dinosaurios. Bueno, acá tenemos entonces las huellas de los dinosaurios y voy a poner en la pantalla grande. Acá tenemos, a ver. Ok. Bueno, desde el Centro de Estudios de la Naturaleza, como les decía, les damos un cordial saludo. Este se encuentra en el campus de la Universidad Adventista de Bolivia y nuestro museo se denomina Cooksonia, que corresponde a una plantita angiosperma de más o menos 5 a 6 centímetros de tamaño. Estas carecían de hojas y solamente tenían los capullos en flores. La primera que se encontró, el famoso Cooksonia, la famosa flor de Cooksonia, pues a nivel mundial se registró por primera vez en el sur de Bolivia. Es por eso que decidimos darle esa importancia a esa plantita, a ese fósil, ya que en el campo de la paleontología nos aporta mucho con respecto a su grado de conservación. Pero bueno, hablemos acerca de las huellas de dinosaurios en Bolivia y para ello pues tenemos que mencionar en primer lugar acerca de los dinosaurios. En la Biblia no se mencionan directamente a los dinosaurios. Sin embargo, sí dice que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Así que está claro que Él tuvo que crear a estos animales, según Apocalipsis 4:11. Aunque en la Biblia no se habla específicamente de los dinosaurios, en ella se menciona estos grupos de animales en los que podrían estar incluidos los grandes monstruos marinos o los reptiles marinos, ¿verdad? Que no son dinosaurios, pero algunos los llegaron a considerar dinosaurios. Todo animal moviente del suelo o ser vivo, ¿verdad? En el suelo o terrestre, pues estarían dentro de este grupo, ya que los dinosaurios estaban dentro de los animales terrestres. O las bestias de la tierra en otra versión, según Nácar Colunga, ¿verdad? En el mismo versículo 25 del capítulo 1 de Génesis. Entonces, los dinosaurios eran reptiles y los reptiles fueron seres creados por Dios, ¿verdad? La Biblia no menciona la palabra dinosaurio. Es más, la palabra dinosaurio es muy reciente. En el año 1843, Richard Owen es el que hace introducir dentro del idioma inglés la palabra dinosaurio, ¿verdad? Pero anteriormente ya se manejaba unos nombres muy parecidos, pero se establece recién en 1843.
Bueno, ahora permítanme mostrarles cómo se realizan las impresiones de las huellas. Tienen ahí en la fotografía número 1 el inciso A, en el cual el dinosaurio deposita la huella, lleva a cabo una impresión. A ver, permítanme mostrarles, acá tenemos una réplica. ¿Verdad? Esta réplica es yeso de un conjunto de huellas que tenemos acá en Bolivia. Bueno, fíjense el tamaño. Esta es una réplica en escala real. Esta tiene aproximadamente 35 centímetros de tamaño. Y esta es la impresión que pudo haber dejado un dinosaurio cuando el sedimento estaba vacío, estaba blando, estaba fresco, estaba mojado, ¿verdad? Entonces, el primer requisito es que el sedimento tiene que estar fresco y blando, ¿verdad? Entonces, queda una impresión de una huella en ese sedimento blando. En el inciso C, encontramos que se puede producir un contramolde natural. ¿Qué significa eso? Que el sedimento puede llegar a cubrirse con otro sedimento, ¿verdad? Y en este caso, acá tengo un sedimento adicional. Permítanme mostrarles. Ok. Otro yeso, ¿verdad? Trabajamos con réplicas de esta manera que los mismos estudiantes en nuestra universidad llevan a cabo en el campo a través. Bueno, fíjense, entonces llega un relleno, en este caso es yeso, pero un sedimento de lodo marino, y ahora tenemos el contramolde natural, que sería el lado positivo, y el molde o huella verdadera, ¿verdad? Y lo que queda por debajo o encima son las subhuellas. Fíjense, a ver si se puede apreciar más o menos en las 3 dimensiones, cómo se llegaría a formar o cómo más o menos sería el pie del dinosaurio que dejó esta huella. Es interesante, ¿verdad? Y miren, encaja perfectamente dentro de este molde. Bueno, efectivamente nosotros podemos ver e inferir de que las huellas de los dinosaurios pudieron haber sido depositadas de esa manera. Ahora, ¿qué efectos son los que causaron su conservación o su petrificación? Son fenómenos químicos de cristalización, de transposición, ¿verdad? De elementos inorgánicos donde habían elementos orgánicos o donde ciertos elementos químicos han reemplazado otros sedimentos, aunque en algunos casos simplemente el barro es lo que ha permitido que se conserven y estos al ser expuestos en algún momento de la historia geológica, pues han quedado al descubierto y la lluvia como principal agente erosivo, pues pueden estropear las huellas o hacer que se borren, ¿verdad? Pero veamos algunas otras características de las huellas de los dinosaurios. Miren, se han encontrado en diferentes partes del mundo este tipo de huellas. Acá donde estoy apuntando con el ratón, pues tenemos unas huellas de dinosaurios de 3 dedos. Estos son de los famosos terópodos. Entre los terópodos podríamos mencionar, por ejemplo, a los tiranosaurios rex, ¿verdad? Bueno, acá tenemos entonces huellas de terópodos. Acá hay una característica que debemos marcar. Esta es la huella del pie izquierdo, de la pata izquierda, la huella de la pata derecha, la huella de la pata izquierda y de la pata derecha. Cuando hay una distancia del izquierdo al derecho en sus huellas, se llama paso o zancada, ¿verdad? El paso. Y cuando tenemos, perdón, el paso. Y cuando tenemos una distancia entre la huella izquierda y la otra huella izquierda, a eso se llama zancada. El paso es de izquierdo a derecho y la zancada es de izquierdo a izquierdo o de derecha a derecha. Y se pueden realizar diferentes tipos de mediciones. Por ejemplo, se puede medir esta distancia en centímetros, se puede medir esta distancia de la zancada y eso nos puede dar indicios de si el dinosaurio estaba caminando, si estaba trotando o estaba corriendo, ¿verdad? También nosotros medimos la anchura de los dedos, el dedo dígito 1, 2, 3 y el 4, dependiendo del tipo de huella de dinosaurio que estemos
observando, ¿verdad? Y un dato importantísimo es el grado de conservación. Miren, volviendo al primer ejemplo con el molde de yeso, ¿verdad? El contramolde que tenemos acá, pues fíjense que el grado de conservación es asombroso, realmente es fascinante. Se pueden notar los 3 dedos muy bien conservados, inclusive los indicios de sus uñas, de sus garras, ¿verdad? Entonces, por lo menos en la zona que hemos iniciado los estudios de observación y de investigación de las huellas de dinosaurio, acá en Bolivia, en la región de Toro Toro, hemos encontrado 8 niveles de conservación, desde los más leves hasta los más profundos y notorios, que tal vez hasta han rebasado el sedimento hacia los costados. Pero miren, tenemos otros tipos de huellas de dinosaurios que corresponden a otras especies, como los ornitópodos. Miren, parecen tener 3 deditos, pero estos tienen un apoyo diferente. Los prosaurópodos, ¿verdad? Que ya tenían 4 apoyos. Y los saurópodos, que definitivamente se apoyaban en 4 patas, pero estos parecidos al de los elefantes, donde pisaban las patas delanteras, las patas traseras sobrepisaban a las huellas de las patas delanteras. En una región, como les decía, llamada Toro Toro, acá en Bolivia, encontramos muchas de estas huellas de saurópodos y de terópodos. También tenemos huellas de anquilosaurios. Las huellas más famosas de Toro Toro, Bolivia, de anquilosaurio, pues han sido registradas y documentadas correctamente por el paleontólogo Giuseppe Leonardi y Leonardo Braniza, ¿verdad? Un italiano y un francés quienes documentaron esto, y se pueden encontrar en diferentes bibliografías, confirmando de que estos pertenecían efectivamente a anquilosaurios. También se han encontrado en el centro sur del país, en Sucre, huellas de estegosaurios acá en Bolivia, y fíjense, también tienen 4 apoyos, pero en el primero se notan 5 dedos y en el segundo a veces se notan 3 y en otras ocasiones 4 dedos, ¿verdad? Y los ceratópsidos, aquellos que eran acorazados, que parecían tener una montura o un casco en la cabeza, algunos tenían un cuerno, 3 cuernos o más cuernos, ¿verdad? Pues estos eran los ceratópsidos, también en 4 apoyos, en donde también sobrepisaban las patas traseras a las patas anteriores. Bueno, algunas huellas famosas que nosotros tenemos acá en Bolivia son, como les decía, las de Sucre, por ejemplo. Esta fotografía la he seleccionado de un buen amigo nuestro llamado Sebastián Apesteguía. Él es argentino, ¿verdad? Y trabaja muy bien acá en Bolivia hace algunos años. Bueno, él radica en la Argentina, pero viene acá a Bolivia por 2, 3, a veces hasta 6 meses haciendo investigaciones de las huellas de dinosaurio. Y él ha documentado muchas de estas huellas, escribiendo varios artículos y los ha indexado allá en la Argentina. Ustedes pueden tener acceso a estas huellas de dinosaurio. Miren esta fotografía en la cual él está recostado. Él la ha denominado esta huella la huella más grande de un abelisáurido. Un abelisáurido era un terópodo de 3 dedos, ¿verdad? Ustedes pueden notar 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Y desde el talón donde estoy apuntando acá hasta donde está la mano izquierda de Sebastián, se puede medir aproximadamente 118 centímetros. El dinosaurio más grande de esta especie encontrado fue en los Estados Unidos la última vez y medía 108 centímetros. Este otro es 10 centímetros más grande, considerándose así la huella de dinosaurio más grande del mundo de la especie Abelisáurido, ¿verdad? Así es que uno puede encontrar ciertas características distintivas y originales en este tipo de huellas. Y siguiendo con algunas huellas que tenemos, seguimos en Sucre, tenemos el Gran Fallarón. Fíjense esta fotografía, qué hermosa. Pues tenemos más de 1,5 kilómetros lleno de huellas de dinosaurios. ¿Y cómo sabemos que son huellas? Pues al acercarnos y con la luz, la sombra que proyecta el sol a mediodía, pues se pueden apreciar este tipo de huellas. ¿Qué les parece? ¿No? Se ha llegado a estimar que debe existir alrededor de 130,000 huellas de dinosaurios distribuidos a lo largo de este fallarón o de esta pared inclinada a 75 grados, ¿verdad? Llamado Cal Orco. Este es el yacimiento de huellas de dinosaurio más grande del mundo, expuesto a flor de piel en la superficie de Sucre, en Chuquisaca, Bolivia. Bueno, nosotros el año pasado hemos comenzado un trabajo de investigaciones de huellas de dinosaurio en la región de Toro Toro,
en el departamento de Potosí, en Bolivia, muy cerca de acá del campus de la Universidad Adventista de Bolivia, unas 5 a 6 horas aproximadamente. Hemos hecho travesías pasando por el lodo, por el barro, ensuciándonos, mojándonos con la lluvia, exponiéndonos al sol. Ese es el trabajo bonito de la paleontología, pues, ¿no? Hacer trabajos en el campo en el cual nos olvidamos del frío, del calor y a veces del hambre, pero evitando descuidar aquello, pues seguimos haciendo la investigación. Miren, acá estamos haciendo unos estudios de los suelos para saber qué tipo de estructuras y fósiles podemos observar, además de huellas. Hemos encontrado gran cantidad de estromatolitos, que son sedimentos de calcita que han sido depositados por algunas algas o algunas cianobacterias que han ido dejando en sus deposiciones. Y estas, pues, para el evolucionismo representan un gran aporte, ya que dicen que esos se han formado en millones de años, pero en realidad en las bahías de Australia se han encontrado que tal vez se hayan formado en menos de 100 años, algunas de ellas, ¿verdad? Miren, ahí están un corte de un estromatolito, lo que estábamos viendo en esta fotografía anterior, pues acá tenemos un corte de un estromatolito para saber cómo se han formado esas deposiciones de calcita. Bueno, y este es el lugar llamado Carreraspampa, allá en Torotoro. Fíjense, las montañas son muy sugestivas. Esto nos da a entender de que pertenecen al periodo o al periodo geológico del Cretácico. ¿Por qué en el Cretácico? Porque en el Cretácico ya aparecen ciertos afloramientos peculiares a este y son característicos porque tienen huellas de dinosaurios. Ahora fíjense, acá tenemos una fila de huellas y hay varias huellas. Según los guías del lugar, los encargados de turismo y los guardaparques de la zona, nos advertían que en esta zona había alrededor de 400 huellas de dinosaurios. Al hacer las gestiones y los pedidos adecuados con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, pues hicimos un convenio para estudiar esas huellas y ver el grado de conservación, los tipos de dinosaurios y algunas otras rarezas que podríamos encontrar y documentarlas. Pues nos hemos llevado con muchas sorpresas. Donde nos decían que había solamente 400 huellas, pues hemos encontrado más de 2.500 huellas ubicadas una por una con GPS, dibujadas, llevadas los trazos, inclusive infiriendo a qué tipo de dinosaurio habrían pertenecido, ¿verdad? Miren, hacíamos un trabajo de limpieza. De paso, hay una señorita voluntaria que está ahí al fondo, Brenda Jessie, que nos ha apoyado durante 2 oportunidades. Desde la Argentina vino para apoyarnos, ¿verdad? Como voluntaria. Pues nosotros gentilmente la recibimos para que pueda trabajar y colaborar con nosotros. Si alguno de ustedes tiene interés, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros para poder realizar el estudio y la observación de huellas. Fíjense en este detalle. Acá el doctor Raúl Esperante, que trabaja en el Instituto de Investigaciones en Geociencia, en Loma Linda, él ha percibido que hay un nivel de huellas de baja conservación, pero al hacer una secuencia, pues, agarra una tiza y la marca y luego hace una limpieza y nosotros tenemos que certificar y verificar de que efectivamente es una huella de dinosaurio. Y ahí es donde íbamos sumando más y más huellas de dinosaurios. Además de que también hacemos estudio y observación de algunos restos que están alrededor. Y aquí la señorita que está con la cámara, que es una de las supervisoras de los guardaparques, está verificando de que efectivamente ese objeto no sea algo valioso paleontológico, o tal vez lo sea, ¿verdad? Nosotros presumimos de que posiblemente sea hueso de dinosaurio, ya que es muy raro encontrar donde hay huellas, huesos de dinosaurio, o donde hay huesos, encontrar huellas de dinosaurio. Bueno, todavía no hemos verificado aquello, estamos esperando los resultados del laboratorio, pero presumimos que tal vez sean huesos de dinosaurio, ¿verdad? Bueno, aquí se está haciendo el trabajo de mapeo y de ubicación de huella por huella con un GPS móvil, y este otro es el GPS estacionario que se conecta a los satélites para dar una precisión de milímetros, ¿verdad? Y así tener un número exacto y una geoposición precisa para saber la huella que estábamos midiendo y datando. Miren, esta es una huella, claro, también hemos encontrado algunas rarezas, ¿no? La pista de dinosaurio número 66. Pero no es que este tenía 6 dedos, no, este era un terópodo
tal vez ni siquiera terópodo, este parece de un ornitópodo, ¿verdad? Este es un herbívoro, es una característica diferente de los dinosaurios. Este estaba pasando en el mismo sentido en que hemos tomado la fotografía y el otro estaba pasando en el sentido opuesto, sobrepisando la huella y dándonos la impresión de que este dinosaurio tenía 6 dedos, ¿no? Pero en realidad son 2 dinosaurios que estaban yendo en sentidos opuestos y sobrepisaron uno sobre otro. Las rarezas que encontramos también, ¿verdad? Y miren, ahí está el trabajo terminado donde nos decían las 400 huellas, pues al final encontramos más de 2.500 huellas, ¿verdad? Y en otras regiones ahí alrededor, a algunos cuantos kilómetros nada más, encontramos otras huellas y estos de Galliminus, que son los dinosaurios más pequeños de más o menos 35 o 45 centímetros, ¿verdad? Carnívoros también, terópodos. Miren, este está bien delineado el contorno de sus uñas. ¿Qué les parece? Realmente es fascinante, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a las huellas de los dinosaurios. Las siguientes 2 fotografías pues nos muestran que también hay dinosaurios en otros lugares. Esto no es en Bolivia, este es un trabajo que hicimos en el estado de Wyoming, al noroeste de los Estados Unidos, donde habíamos encontrado fragmentos de un hadrosaurio, ¿verdad? Una columna relativamente articulada en la parte dorsal. Aquí encontramos un fémur y unas costillas también apoyadas sobre él. Pues ahí estoy haciendo yo algunas limpiezas delicadamente que nos tomó más de una semana. El trabajo de recolectar estos huesos en la región del noroeste de los Estados Unidos con el equipo de investigadores de la Universidad de Tennessee, de la Universidad de Texas y otros amigos invitados de Filipinas, de México, de la India y yo que estoy tomando la foto desde Bolivia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les podría hablar en cuanto a las diferentes huellas de dinosaurios, ¿verdad? Creemos nosotros de que estas huellas han sido muy bien preservadas gracias a la acción de la conservación que los sedimentos marinos pudieron producir en la superficie terrestre. Espero les haya gustado esta presentación. Esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad y seguiremos celebrando la Semana de la Creación. Que les vaya muy bien.